Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos. Estamos iniciando un nuevo y hermoso día que Dios nos regala. Hermanos, estamos en bendición. Gracias al Señor. Reciba un saludo muy especial de parte del hermano Paciano Reyes Miguel. Y estamos aquí para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Y recuerde que la palabra de Dios es alimento para nuestra vida. Es fortaleza para nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios no trae tristeza, excepto cuando uno viene a Cristo por primera vez y oye la palabra, nos da tristeza por haberle fallado tanto. Pero de ahí trae gozo, trae paz y trae alegría, trae libertad. Vamos a leer Hechos capítulo 12, dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una vez más, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es el verso 5. Seguimos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocó a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Alabado sea Dios. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los del pueblo, de los judíos que esperaban, y de todos lo que el pueblo esperaba de los judíos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Alabado sea el Señor. Bueno, rápidamente, hermanitos, hermanas y amigos, en esta hermosa hora. El mensaje, hermanos, de esta hora se titula el efecto de la oración. El efecto de la oración. Cuando usted y yo nos ponemos a orar, a hablar con Dios, va a suceder algo. Y el efecto es ese mover que va a suceder. Así como usted va en un río, una alberca en el mar y arroja una piedra, hace efecto, un movimiento circular al momento que cae la piedra. Bueno, ese es un efecto. Entonces la oración va a ser un efecto grandísimo, hermana. Y tenemos este hermoso testimonio, como dice que Herodes empezó a ocasionar daño a la iglesia. Es una palabra muy interesante. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos.
empezó a perseguir al cristianismo. Y dice, mató a espada a Jacobo. Jacobo era un líder, uno de los líderes principales de la iglesia primitiva, de la iglesia primera. Y Pedro también era un gran siervo de Dios. Y fíjese que dice que el pueblo de los judíos le agradó lo que hizo Herodes en quitarle la vida a Jacobo. Dice, pues también voy por Pedro. Y detuvo a Pedro. Pero ahí se intervino la fiesta de los panes sin levadura. Ahora dice que pues no podían hacer nada con Pedro porque empezó la fiesta, el evento. Dice, bueno, lo vamos a dejar después que pasa la Pascua, ahora le toca a Pedro. Pero dice que la iglesia empezó a orar. Aseguraron tanto a Pedro, dice, que a su cuidado pusieron 4 grupos de 4 soldados, 4x4, y 16 elementos que estaban cuidando a Pedro. Entonces, inclusive 2 soldados lo amarraron a las manos también de Pedro. Una seguridad tremenda. Pero la iglesia está orando, la iglesia sigue hablando con Dios. Y quizá la oración era, Señor, ten misericordia de nosotros. Acaban de quitarnos un líder, a tu siervo Jacobo, y ahora tienen a tu siervo Pedro. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Libera a tu siervo Pedro. Yo no sé, ellos estaban pidiendo, porque no es fácil que quitar un líder y viene el otro. Y violencia, no. Queremos paz, queremos bendición. Hermano, y dice la palabra de Dios bien claro, cómo Dios mandó su ángel. Alabado sea el Señor. El verso 7, es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Un ángel de Dios, el ángel de Dios. Isaías 38 nos habla cómo el rey Sennacherib venía para destruir Jerusalén con 185,000 elementos. Y mandó una carta mediante su embajador y se lo llevó al rey. El rey se sintió muy triste, muy mal, porque esa carta hablaba muchas cosas horribles, desafiantes para el pueblo israelí y para el propio rey. Pero el rey agarró la carta y se fue a la presencia de Dios. El templo, en el altar, lo puso y dijo, mira Jehová, abre tus ojos y mira lo que este hombre dice. Abre tus oídos y oye lo que este hombre dice contra esta ciudad. Viene para destruirla. Dios, hay mucho que leer, pero entonces Dios, parafraseándole, Dios le dijo, no te va a hacer nada a esta ciudad. Yo voy a amparar esta ciudad por amor a mi nombre y por amor a mi siervo David. En la noche dice que vino el ángel de Dios. 185,000 elementos amanecieron todos muertos. El rey se regresó por donde vino y Dios liberó la ciudad. Dios tiene poder, hermano. Si nosotros hablamos con Dios, por eso Jeremías 33 te dice, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas o ocultas que tú no conoces. Dios tiene poder, hermano. Hermana y amigo. Dios vive. En primer lugar, quiero que entienda, Dios vive y tiene poder. Dios vive y tiene poder. No es un crucifijo que hay que traer en el cuello, no es una imagen que hay que traer en la cartera, no es una imagen que tienen que tenerlo en la pared, no es nada de eso. Dios vive y tiene poder, hermanos. No podemos hacerle figura alguna a Dios, pero por medio de nuestra fe, nuestro corazón, nuestra mente en Él se va a mover. Es lo que hizo la iglesia. Fíjese cómo dice que cuando llega el ángel, una luz resplandeciente, las cadenas se caen de sus brazos. Ahí están los soldados con sus cadenas, pero Pedro libre. Y le dice, ponte tus sandalias, cíñete tu manto y sígueme. Y empezó a caminar Pedro. Pasaron la primera puerta, a la otra guardia, y al rato ya llegaron a la puerta que da a la calle principal. Y se abrió a favor de ellos. Salieron a una cuadra más adelante, el ángel se quitó del lado de Pedro y Pedro reaccionó y dice, oye, esto fue real, estoy en la calle. Ahora sale con rumbo a donde estaban los discípulos orando. Esa hermana María, muy fiel también, y dije, para allá me voy. Y cuando llega, ahí están los hermanos orando.
están orando, están clamando al Señor. Entonces, por eso, hermano, la Biblia nos habla de oración continua. Mucha gente hoy en día está en contra de la oración. Ya no quieren orar, porque dicen, no, pues Dios ya sabe y lo que va a hacer a su tiempo. Sí, pero necesitamos orar. La iglesia primitiva nos dejó, hermanos, un panorama hermoso, de un ejemplo hermoso. La oración, hermano, hablar con Dios, allegarnos a Dios y llevarle los problemas a Dios, hermano, Él se va a mover. Por eso le decía, la oración va a tener un efecto. La oración va a ser algo que Dios se va a mover en su misericordia y te va a ayudar. Aquí la necesidad era que Pedro saliera de la cárcel, que no le hicieran daño a Pedro, es el líder principal de la iglesia. Tú y yo tenemos diferentes necesidades de salud, de que necesitamos perdonar, necesitamos perdonar, necesitamos, hermanos, que se vaya lo malo en nuestro corazón, en nuestra vida, tu salud física. Hay varias necesidades que tenemos, pero todo debemos de llevarlo a Dios. Aleluya. Por eso, una vez más, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Hermano y amigo, aprende a orar, ve con Dios. Aleluya. Donde quiera que te encuentres, Dios está en todo lugar. Lo buscas en el cielo, lo buscas en el mar, dice un coro, lo buscas en la tierra, donde quiera que estés, en los montes, ahí te va a contestar. Dios tiene poder, Dios vive y nos va a ayudar. Pero la oración, ponte a leer la Biblia y te vas a dar cuenta, el Señor Jesús en las noches pasaba en el desierto. El Señor Jesús dice, pasaba en las noches en los montes orando y en el día predicando. Hermano, Él no tenía un palacio bonito, Él no tenía una casa concreta para ver. Hermano, nos enseñó un ejemplo, hermano. Así que si Cristo oró, nosotros necesitamos también orar, necesitamos buscar al Señor. Que Dios te bendiga y esperamos que esta palabra de reflexión te ayude. Tenemos necesidad, tienes familias en la prisión, en un hospital, clama a Dios de corazón y Dios se va a mover, porque para Dios no hay nada imposible. Sanó a los enfermos, leprosos, ciegos, cojos, paralíticos. Ese mismo Cristo está hoy para ayudar a la humanidad, para ayudarte a ti y a mí. No solo necesitamos clamarle de corazón, humillándonos, quebrantándonos, y Él se va a mover a misericordia. Que Dios te ayude y te bendiga.